En este tema vamos a trabajar con resistencia. Hace parte del tema de electricidad, la resistencia de los cables o de los conductores eléctricos. La resistencia se define como la oposición que el material del cable, del conductor, le hace al flujo de los electrones, al flujo de la corriente eléctrica. La resistencia se representa con una R mayúscula y su unidad de medida, es decir, el símbolo, es el ohm, que se representa con la letra omega mayúscula. La resistividad son esas propiedades o esas características que determinan la resistencia de un material, es decir, de un cable. Hay cuatro propiedades básicas. La primera, el tipo de material. La segunda, la longitud de ese cable, de ese conductor. La tercera, el área transversal del cable. Y por último, la temperatura. Cada una de ellas aporta en alguna medida la resistencia de ese material. Entonces, si hablamos del tipo de material, vamos a encontrar que los conductores eléctricos que mejor se desempeñan son los metales. Tenemos entonces el oro, la plata y el cobre como los tres mejores conductores de la electricidad. Mientras que hay otras sustancias, otros materiales que impiden el paso del flujo eléctrico, como lo son materiales sintéticos, entiéndase plásticos, caucho, cerámica, esa clase de sustancias, de materiales, impiden o limitan el paso de la electricidad. Mientras que los metales, como mencionábamos hace un momento, los metales como el oro, la plata, y el cobre, principalmente el que más se usa, son buenos conductores eléctricos, todos ellos metales. La segunda propiedad, la longitud. La longitud afecta a la resistencia de manera directamente proporcional. Hay una relación directamente proporcional entre la longitud y la resistencia, es decir, a mayor longitud del conductor del cable, mayor resistencia habrá en ese conductor. Y obviamente a menor longitud del cable, pues menor será la resistencia. Es una relación directamente proporcional, la de la relación entre la longitud y la resistencia. En tercer lugar, el área transversal tiene una relación inversamente proporcional. Entonces, en este caso, a mayor área transversal del cable, menor será la resistencia. Y a la inversa, cuando el área transversal del cable es pequeña, es reducida, entonces la resistencia será mayor. Es una relación inversa, inversamente proporcional. Y por último, la temperatura, que también tiene una relación directa, al igual que la longitud, una relación en la cual a mayor temperatura, mayor resistencia. Entonces, cuando tengo una temperatura alta, la resistencia también va a ser alta, es decir, el flujo de los electrones va a ser limitado, que la resistencia será mayor en ese conductor. Para determinar matemáticamente los valores de resistencia se emplean primero el tipo de material, determinar qué material es. Cada material ofrece una resistencia específica para cada conductor. Si hablamos de la longitud y el área transversal, es decir, las medidas longitudinales y transversales del cable, me permite determinar matemáticamente la resistencia. Entonces veamos un ejemplo de cómo calcular resistencia con base en la longitud y el área transversal del cable del conductor. Vamos a aplicar esta expresión en la que R es la resistencia que obviamente vamos a medir en ohmios. La letra griega rho, que significa resistividad para esta fórmula. Esa resistividad está dada en ohmios por metro, es decir, cuánta resistencia por cada metro que está atravesando el flujo eléctrico. L mayúscula, la longitud que debe estar en metros, recordemos que trabajamos siempre sistema internacional, y A que representa el área transversal que debe estar en metros cuadrados para ser coherentes todas las unidades de la fórmula. Entonces veamos un ejemplo en este modelo
en el que nos dicen que un alambre de cobre de 20 metros de longitud tiene un diámetro de 0.8 milímetros. Nos piden determinar la resistencia cuando la temperatura es constante, cuando no hay cambios de temperatura. Es decir, a este cable no lo va a afectar la temperatura en este ejercicio. Solo vamos a tener en cuenta la longitud de 20 metros y el diámetro de 0.8 milímetros. Ahora vamos a hacer el procedimiento. Recordemos, vamos a usar esta fórmula que nos permite relacionar la longitud con el área transversal. Bueno, entonces vamos a determinar las variables. Primero, pues la resistencia que nos están pidiendo averiguar. El, el constante, una constante de resistividad. Ya habíamos mencionado que cada material tiene una resistencia diferente. Estas resistencias las entrega el ejercicio o las pueden conseguir en una tabla de resistividad. Eso se puede conseguir en internet. Entonces, la resistividad para este cable de cobre es de 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Este dato, recordemos, está en las tablas que se proporcionarán en los ejercicios. Luego vamos con la longitud, 20 metros, como nos indica el ejercicio, y el área que la vamos a determinar. ¿Por qué la vamos a determinar? Porque el ejercicio nos da un diámetro y con base en ese diámetro y algunos ejercicios de geometría vamos a determinar el área transversal del cable. Tengamos en cuenta que los cables eléctricos generalmente tienen una forma circular, son redondos, su corte transversal es redondo. Entonces vamos a usar el diámetro de un círculo, el área de un círculo, perdón. Entonces vamos a convertir inicialmente este valor de 0.8 milímetros, lo vamos a pasar a metros, porque recordemos, Sistema Internacional debe trabajar con metros. Entonces hacemos la conversión, 0.8 milímetros, lo dividimos entre 1000, que es la equivalencia, y nos da 8 por 10 a la menos 4 metros. Aquí ya tenemos el diámetro del cable en metros lineales. Ahora, podemos hallar el área del círculo. El área del círculo vamos a determinarla con la expresión que tenemos ahora en pantalla. Es la fórmula para calcular el área de un círculo con base en el diámetro. Entonces simplemente vamos a reemplazar los datos. Entonces el área del círculo será igual a pi, 3,14 por el diámetro que ya habíamos convertido en el punto anterior. Está en metros. Ese diámetro lo elevamos al cuadrado. Y según la fórmula, esa multiplicación tenemos que dividirla entre 4. Al operar, obtendremos 5,02 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ahora tengo el área del círculo en metros cuadrados. Ahora lo que resta es simplemente reemplazar en la fórmula que tenemos en el cuadro violeta. Entonces, la resistencia es igual al coeficiente multiplicado por la longitud sobre el área transversal. Entonces, apliquemos la fórmula. Reemplazamos coeficiente de resistividad 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, multiplicado por la longitud sobre el área transversal que calculamos anteriormente. Simplificamos metro cuadrado con cada uno de los metros y obtenemos un valor de resistencia de 0.68 ohmios. Entonces, un cable de 20 metros de longitud y 0.8 milímetros de diámetro tendrá entonces una resistencia de 0.68 ohmios. De esta forma se aplica la resistencia, o calculamos mejor la resistencia, con base en la longitud y el área transversal de un conductor. Vamos ahora a observar un segundo modelo en el cual vamos a aplicar otra fórmula que implica cambio en la temperatura. Es la fórmula que tenemos ahora en pantalla. Recordemos delta, variación. Variación de la resistencia será igual a alfa, que en este caso es un coeficiente con base en la temperatura, por la resistencia inicial por la variación de la temperatura. Entonces aquí tenemos la definición de cada una de las variables. Delta R, o variación en la resistencia, medida en ohmios,
alfa, que es el coeficiente de temperatura, su unidad es 1 sobre grados Celsius. R sub O, resistencia inicial, también medida en ohmios. Y delta T, la variación de la temperatura que debe estar en grados Celsius. Bueno, entonces vamos a revisar este modelo 2. Me dicen que un alambre de hierro tiene una resistencia de 200 ohmios a 20 grados Celsius. Entonces, ¿cuál será su resistencia si se calienta a 80 grados Celsius? Entonces nos dan una resistencia inicial y una temperatura inicial. Luego ocurrirá un calentamiento, se obtendrá una segunda temperatura, un segundo momento para la temperatura. La pregunta es, ¿cuál será la resistencia a esa nueva temperatura? Más caliente que la inicial. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Los datos, lo primero, vamos a averiguar la variación en la resistencia. Alfa, ya habíamos dicho que es el coeficiente, lo encontramos también en la tabla que se suministra en el ejercicio. 5 por 10 a la menos 3, 1 sobre grados Celsius. Esto es específico para el hierro. El cable es de hierro en este ejemplo. R sub O, resistencia inicial. La resistencia que nos da el ejercicio nos dice que empieza con una resistencia de 200 ohmios. Y variación en la temperatura, recordemos, temperatura final menos temperatura inicial. Así podemos expresar la variación de temperatura. Entonces, empezamos a aplicar la fórmula. Reemplazamos valores. Entonces, variación en la resistencia será igual al coeficiente 5 por 10 a la menos 3, 1 sobre grados Celsius, por R sub O, que es la resistencia inicial, ya habíamos dicho, 200 ohmios, por variación en la temperatura. Recordemos, temperatura final menos inicial. El ejercicio empieza con una temperatura de 20 grados Celsius y termina con una temperatura de 80 grados Celsius. Entonces, final 80 menos inicial 20. Entonces, tendremos que esa diferencia es de 60 grados Celsius, que es la que estamos colocando en este momento en la pantalla. Al operar esta expresión, obtenemos que simplificamos los grados Celsius y obtenemos como resultado una variación en la resistencia de 60 ohmios. Pero debo comprender que esta fórmula solo me permite calcular la variación en la resistencia, más no la resistencia futura. Por lo tanto, debo hacer un último paso en el cual determino la resistencia final. Es decir, tomo la resistencia inicial con la que se empezó en el ejercicio y le agrego, le sumo el valor de la variación de la resistencia que acabamos de obtener. Siempre se hace este proceso. Se toma la resistencia inicial y se le suma la variación. Resistencia inicial más la variación de resistencia. Al reemplazar entonces tendremos que la resistencia realmente sería los 200 ohmios iniciales más los 60 ohmios calculados con base en la variación de temperatura. Por lo tanto, la resistencia final será de 260 ohmios. Y de esta forma hemos determinado la variación de la resistencia y la resistencia final con un cambio en la temperatura.